¿Cuál es el objetivo entonces de la perfilación criminal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio, bienvenidos a este canal Café Psicojurídico. El día de hoy contamos con un invitado muy especial. Él es Edwin Orlando Olaya Molina, es psicólogo con especialización en criminología y psicología forense aplicada. Cuenta con formación complementaria en investigación criminal, análisis del comportamiento criminal y perfilación criminológica. Es autor de Poseto tras la huella de Campo Elías Delgado y coautor de Maltrato Infantil, elementos básicos para su detección en el ámbito escolar y maltrato infantil. Es conferencista y docente de entidades nacionales y extranjeras y además consultor para medios de comunicación. Edwin, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Melissa, realmente muy contento de estar aquí contigo, también con mi cafecito, ni más faltaba, no podía desentonar y pues realmente muy agradecido por la invitación y bueno, esperando que este espacio sea de muchísimo provecho para todos los que se conecten y que lo compartan y se suscriban y te sigan y aprendan muchísimo porque ciertamente va a ser de esa forma. Gracias, Edwin. Hay un tema que a nosotros nos interesa mucho en el campo de la psicología jurídica y es la perfilación criminal. Hay Ujú. algunos elementos a los que nosotros debemos responder como psicólogos jurídicos y es encaminado a la pregunta que se hace la Administración de Justicia. Y muchas de estas preguntas están encaminadas a casi que detectar la huella cuando hay una situación violenta. ¿Tú nos puedes, por favor, ilustrar frente a la perfilación criminal? ¿Cuál es el aporte que hace la perfilación criminal en esencia a la psicología jurídica? Pues mira, lo que pasa es que responder a esa pregunta no es tan sencillo, ¿sabes? Porque en psicología hay constructos que son de difícil definición o tienen múltiples definiciones. Quizás el más connotado de ellos es personalidad, ¿sí? O conciencia, o motivación incluso. Pero ¿qué sucede? Eso mismo ocurre con el concepto de perfilación criminal o perfilación criminológica. Si uno quisiera ser muy purista, y yo soy más de esa línea, uno diría que la perfilación criminológica es una técnica de investigación criminal más propia de la criminología forense y a través de esta técnica lo que se busca es hacer una descripción probable del autor de un delito. ¿Con base en qué? Con base en el análisis de las fotografías, de los planos, de la información que aparece en las actas de necropsia, en las entrevistas, en las declaraciones, es decir, en todo el material que resulta de una investigación criminal. ¿Y por qué digo que esa sería la definición más purista? Porque ese fue el inicio de la técnica como tal, que no viene como muchos creen en el FBI en los 70, sino que viene desde muchísimo atrás. De hecho, uno de los perfiles más interesantes que se ha hecho prácticamente en la Edad Moderna fue el de Jack el Destripador. Y lo más interesante, y de hecho para mí es refrescante, decirlo, y esto es contraintuitivo siendo psicólogo, es que ese perfil no lo hizo un psicólogo ni un psiquiatra, sino que lo hizo un médico. Fue el perfil de Jack el Destripador en 1888. Una descripción de cómo probablemente era el agresor. Después ocurrió algo bastante similar en la década de los 40 con el caso del bombardero loco en Estados Unidos, cuyo perfil lo realizó, eso sí, ya un psiquiatra, bajo la premisa de que los ataques eran como los síntomas. Por lo tanto, él se enfocaba en los síntomas para, de alguna manera, diagnosticar qué era lo que presentaba el paciente, en este caso, el agresor. De hecho, este perfil ahí se los dejo para que lo googleen. Tiene la fama de ser el más exacto en la historia de la perfilación, con un detalle muy particular, y aquí se los dejo, no, el spoiler va a ser chiquito y tiene que ver con la manera en que iba a estar vestido el agresor el día que lo capturaron. Hasta ese nivel se arriesgó el psiquiatra James Brussel en su perfil. Más adelante ya llegamos al FBI. Básicamente la historia del FBI hoy en día la podemos ver y la aplicación de la técnica desde la línea purista la vemos en series como Criminal Minds, sobre todo la primera temporada. Esa es la más interesante de todas, sobre todo porque recoge casos reales, cambian escenarios, cambian nombres, pero están basados en casos reales. Y mucho más, digamos, con el tono del thriller, Mindhunter, también en Netflix. Dicho esto, tendría que decirte que esta es una técnica de investigación criminal. Pero ¿qué sucede? Esta ya es la línea un poco más amplia, menos purista. Como perfilación,
se han definido las tipologías. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que cuando se han hecho estudios sobre ciertas poblaciones, violadores, secuestradores, pedófilos, asesinos en serie, y salen ciertas características en común, hace unos años uno tranquilamente decía, eso es una tipología. De hecho, Nicolas Groth en los 70, si no estoy mal, quizás fue antes, perdónenme, no recuerdo muy bien el año, cuando lanzó su tipología de asaltantes sexuales que estaban motivados por ira, por poder, bueno, y las demás, se hablaba de tipologías. Hoy en día, por algunas concepciones, se considera que eso es un perfil y algunos autores lo denominan perfiles de agresores conocidos. Estos, de alguna manera, también fueron realizados por el FBI cuando iniciaron el proyecto de investigación de la personalidad criminal en los 70, parte de los 80, que se iban a las cárceles a entrevistar a agresores criminales violentos, que hay un problema metodológico ahí de fondo, que la muestra no era significativa y que bueno, que estaba sesgada, en fin. Pero el punto es que de ahí salieron clasificaciones como agresor organizado, escena organizada, desorganizada, mixta y demás. Y hay otra línea sobre esto de los no puristas que incluyen en perfilación criminal la perfilación geográfica, que de hecho en la línea de estudio europea se entiende como algo completamente independiente. Esta perfilación geográfica tiene que ver, y yo le he aplicado en algunos casos, tiene que ver con el análisis de los lugares, los diferentes lugares que comprenden un delito, la escena de abordaje, la escena de ataque, el lugar de abandono, el lugar de disposición, que también se le conoce de esa manera, para tratar de establecer de manera racional, no mágica, porque ese es otro mito, Melissa, en torno a la perfilación criminal, de manera muy racional e incluso matemática, ya hay algoritmos que ayudan a hacer ese análisis. ¿Cuál sería el lugar de residencia o de permanencia habitual del agresor? ¿Sí? Aquí no se habla de si es diestro, de si es zurdo, de si tiene problemas con la mamá, que eso es muy de la televisión, ¿no? O si tiene problemas con el papá o demás. No, aquí sencillamente se reúne la información geográfica e incluso algunos autores como Maurice Goodwin, él lo ha utilizado para hallazgo de cadáveres. Por tradición uno dice perfilación, pero resulta que yo le consulté a la RAE cómo se dice y la RAE contestó perfilamiento, pero yo no lo logro. Pero si ustedes, todos los que están viendo este video, quieren sonar así gramáticamente correctos, diga perfilamiento, aunque habrá quienes los critiquen, pero yo tengo el pantallazo de la RAE diciéndome que es perfilamiento. Ahora, casos de perfilamiento de cualquier persona. Hubo una época desafortunada en que Colombia, algunos organismos de seguridad empezaron a hacer seguimientos de políticos, de miembros de algunos medios de comunicación, y a eso se le terminó llamando perfilamiento. Los archivos que se hacían de delincuentes, por ejemplo, ya conocidos, quienes se tenían en la mira para capturarlos, también se hablaba de perfilamiento. Creo, es mi opinión, obviamente ustedes podrán consultar y encontrar muchas otras, creo que esto ya es una prostitución del concepto que lo ha de alguna manera oscurecido, alejándolo de su esencia, que es este ejercicio analítico, sintético, investigativo. Y con esto llego a lo que tú me preguntabas, ¿cuál es el aporte de esta técnica? Y es esencialmente ayudarle a las autoridades, a los investigadores, a los fiscales, al Ministerio Público, cuando hablamos de otros países, a los jueces de instrucción, a orientar la investigación. Muchas veces en un caso se puede tener cero sospechosos o decenas de sospechosos, y un análisis de perfilamiento criminal o criminológico, como yo prefiero que se le denomine por razones particulares, puede ayudar a que los recursos investigativos se encaucen hacia donde resultaría más probable que se obtenga un resultado positivo, en este caso una captura, que es lo primerísimo que uno busca. Que el perfil después puede ayudar a otros en otras instancias, por supuesto, como en un interrogatorio, a saber cómo diseñar la estrategia, si es conveniente, por ejemplo, que el interrogatorio lo dirija un hombre o una mujer, a qué hora del día hacerlo, qué tipo de estrategias visuales, qué tipo de preguntas formular. Todo eso puede salir como subproducto del perfil, pero esencialmente este es un tema, y esto tiene mucho, esto que voy a decir tiene mucho también de controversial, porque no hay si no hay una definición clara, mucho menos hay claridad en lo que voy a decir. Y es que un perfil no es, o sea, sí es y no es un informe pericial, ¿ok? Porque eso nos lleva a otro tema. ¿Cómo sustento yo un perfil en un juicio sobre la base de por qué lo llevo a juicio? Claro, habrá autoridades que dirán, yo lo llevo porque necesito ese eslabón de la investigación, pero técnicamente si tú haces un buen perfil, no deberías
realmente ir al escenario de juicio a sustentarlo, porque sencillamente es un elemento orientador a las Ok. autoridades. Un perfil no te va a decir, ah, no, fue Edwin Olaya, no, o fue Pepito Pérez, no, es un hombre de aproximadamente tal contextura, con tales características, posiblemente tenga este tipo de interacción con las personas, no sé, estoy inventando, pero no es algo que identifique al agresor, posiblemente lo individualizará. Entonces ese básicamente es como el panorama un poco vago de lo que es la perfilación y ese aporte al ámbito policial, investigativo, criminal, obviamente que se enlaza con la psicología y la psicología jurídica. Estamos de acuerdo. En efecto, tú has señalado algunos elementos que resultan muy importantes para esta temática y es cómo convergen algunas disciplinas en este escenario del perfilamiento criminal. Te pregunto, Edwin, si no es entonces yo dar con certeza, porque en efecto hay una prostitución y estoy de acuerdo contigo del concepto, si no Ujú. es dar una certeza, ¿cuál es el objetivo entonces de la perfilación criminal? Yo Lo que te ¿qué digo, hago? ¿Qué voy a alcanzar al hacer un perfilamiento? ¿Qué alcanzo? ¿A ok, qué respondo? Porque yo, en como te efecto, decía, desde lo que tú me señalas, Edwin, participo como testigo ilustrador. Porque yo digo, es un hombre de tal edad, tal edad, tal edad. Pero entonces el objetivo en esencia sería solo ilustrar. sí. Ok. De primera mano, sí. ¿Qué es lo que sucede? Y sobre todo con más o menos desde el 2000, la década del 2000, empezó a ocurrir algo en el ámbito de las ciencias forenses, de la investigación criminal, y fue el denominado efecto CSI. Y esto ha llevado todavía, después de tanto tiempo, a creer que efectivamente con una gota de sangre, un cabello, ya se puede identificar, ya se puede saber quién es la persona, y eso realmente no es tan así. Ni siquiera es así en Estados Unidos cuando tienen un desarrollo, en donde tienen, perdón, un desarrollo mucho más amplio, sofisticado de tecnología y bases de datos. No. De hecho, yo te puedo decir acá que en Colombia, si tú tienes una muestra biológica, una mancha de sangre, y no tienes con qué cotejarla, ¿con quién? ¿Con qué persona cotejarla? Sencillamente, claro, se le puede solicitar un perfil, pero no vamos a saber de quién es hasta que no haya con quién cotejar. Entonces no es como en las series de televisión que te Sí, aparece claro. ese listado de personas. No, aquí no pasa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta técnica viene a complementar las técnicas de investigación criminal. Tú puedes tener 1000 manchas de sangre en una escena, pero eso no te dice nada con respecto al agresor. Pero yo he tenido el gusto, el privilegio, el honor y casi que la experiencia religiosa de hacer un perfil en un caso hace ya varios años atrás, donde solo contábamos con fotos de la escena y eran solo manchas de sangre, patrones de manchas de sangre. Pero gracias al conocimiento que además se debe tener de ciencias forenses, eso nos permitió empezar a reconstruir todo lo que había sucedido, los movimientos de la víctima sobre todo, incluso entender cuáles patrones seguramente no eran de la víctima, sino del agresor, e incluso orientar a los investigadores, vaya, recojan esa muestra, porque esa no es de la víctima. Y al reconstruir los comportamientos, ya empiezas a escalar en el tipo de persona. Cuando tú tienes un tipo de persona, eso investigativamente te ayuda a irte por los caminos más seguros. Acá en Colombia tenemos investigadores, y lo digo desde lo que conozco directa e indirectamente, que si les va bien, tienen a su cargo más de 100 investigaciones. Entonces, la dedicación no es como en las películas absoluta a un único caso, salvo que esté priorizado. Por lo tanto, un perfil, a mí como investigador, me puede decir mucho si está bien redactado, si está bien construido, porque una de las críticas que se le hacía hace muchos años a los perfiles, sobre todo cuando los empezaron a realizar psicólogos, creyendo que esto era un producto de la psicología criminal, es que hablaban, no, el agresor tiene rasgos narcisistas de la personalidad y decían más cosas. Y un investigador, ¿cómo sabe que es un narcisista? Es decir, yo no ando con una etiqueta, hola, mi nombre es Edwin, soy narcisista, o soy paranoide, o soy obsesivo, para que la policía me diga, ah, mire, es ese, el del letrero en la frente. No, entonces yo tengo que realmente discriminar, filtrar esas características narcisistas que observé en el delito, en el tratamiento de la víctima, para aterrizárselas al investigador de modo que él, habiendo visto personas durante la investigación, pueda decir, oiga, esta descripción es igualita a la del primo. Y así ya es más fácil encauzar la investigación y los escasos recursos que pueda haber para un caso. Entonces, la definición típica es reducir la piscina, el universo de sospechosos para optimizar recursos investigativos.
investigativos. Esa es la prioridad, pero como te acabo de mencionar, un perfil puede revelar la existencia de evidencias que no han sido recolectadas o no han sido tenidas en cuenta o cuya relevancia o que sencillamente están en el almacén de evidencias y no se han sometido a un análisis. Y me dice, pilas, hay que hacerle tal cosa porque ahí pasó X, Y, Z situación. Que más adelante para interrogatorios si se captura. Y hay también una particularidad y en esto sí también tengo alguna experiencia en diversos casos y es influir en el comportamiento del agresor para que haga algo, para que se asome, para que cometa un error, para que eso suena muy peliculesco, pero realmente se puede hacer bien medido, ¿no? Ah, claro. Hacerlo realmente como con un conocimiento firme. Ok. Cuando dices conocimiento firme, ¿a qué te refieres? Es decir, acercarlo a lo científico, porque de lo que me has descrito es Sí, un proceso de investigación, método científico, ¿no? De allí que estemos en este universo sí, metodológico y epistemológico que tú nos estás explicando el día de hoy. Pero total, total. es eso necesario, Edwin, que yo induzca a a un error? Muchas veces sí. ¿Sí? En algunos casos sí. Claro, tú tienes que pensar que esto no es... A ver, ¿qué es lo que sucede? Hay mucha ficción alrededor del tema, Sí, pero lo cierto es que en el mundo real, cuando te empiezan a llegar los casos y sabes que, por ejemplo, es un delincuente en serie, sí, tú sabes que tienes que hacer algo porque el tiempo que tú te demoras, lo voy a decir en términos profanos, calibrando el instrumento, revisando si esto es válido, si no es válido, el tipo ya está buscando a otra víctima. De hecho, hace muchos años participé en un caso de un asesino en serie colombiano y nunca se me olvidará el día que tuvimos la reunión con todos los investigadores, médicos forenses, fiscales y demás. Y de manera casi que un poco dramática, mi compañero y yo les decíamos, no se les haga raro que mientras nosotros estamos hablando, este tipo esté buscando a una nueva víctima. Mucho tiempo después de que se le capturara, se le hubiera condenado y demás, nos llegó la información de que esa fecha, ese día, él empezó toda la estrategia de captura de una nueva víctima, pero en otra ciudad. O sea, lo que nosotros estábamos diciendo, aunque sonara muy dramático, era cierto. Entonces tú en el mundo real, claro, formulas hipótesis, pero no puedes esperar a ver qué hago con esta hipótesis. Necesariamente tienes que mandarla al mundo real y como tal va a tener efectos. Cuando yo hablaba de la firmeza, tiene que ver con saber realmente con qué información es la que cuentas, la calidad, la cantidad, que yo sé, Melissa, que te ha sí, pasado cuando has tenido que hacer tus informes y te basas en entrevistas y uno dice, ¿es en serio? Esto es una entrevista, pero no dice nada. sí, Ese tipo de insumos en cantidad y calidad son base para que el perfilador pueda hacer su análisis, ¿sí? totalmente. Por ejemplo, si un acta de necropsia, si un protocolo de necropsia no referencia exactamente la ubicación de las heridas de una víctima, digamos que fue agredida con un arma blanca. ¿M? Sí, Si no las ubica, difícilmente yo como perfilador voy a poder inferir la dominancia manual y mucho menos la posición del agresor sobre la víctima y mucho menos por qué el agresor se ubicó de esa manera con esa víctima. ¿M? ¿Y totalmente. por qué? O sea, ese por qué sería la motivación. El tema práctico, pero también el tema no tan práctico, que en Sí, algunos delincuentes seriales se habla de la firma. En ese orden de ideas, la firmeza tiene que ver, claro, primero con la calidad y cantidad de los insumos. Segundo, el conocimiento con el que tú cuentas. ¿M? totalmente. Y me voy a ir al caso, al ejemplo que mencionaba hace un momento del perfil que se basó mucho en fotografías de la escena en donde solo había manchas de sangre. Y este es un ejemplo que yo siempre pongo y lo pongo con mucho respeto a los colegas y a mí mismo, pero es una realidad. Muchos psicólogos hablan de hacer perfiles, pero por ejemplo, Melissa, ¿a ti te dieron clases de análisis de trayectoria balística en tu pregrado o posgrado? No, no, Análisis de manchas de sangre, no, toxicología forense, no, química forense para análisis de residuos de disparo. no, Pues a mí tampoco. Es decir, que si fuéramos psicólogos perfiladores, estaríamos tumbando a los demás. claramente. Estaríamos, claro. ¿Por qué? Porque esa información es que uno puede, lo que te mencionaba hace un momento, recrear una dinámica. Un ejemplo que yo siempre pongo es, a mí me dicen, por ejemplo, que una víctima tiene en el protocolo de necropsia un orificio de entrada a 5 centímetros en la frente, por ejemplo, que aparezca acá
Esa es la entrada y la salida la tiene en la región occipital a 20 centímetros. No debe inferir ya con conocimientos en balística y anatomía forense que la trayectoria es infero-superior. Es decir, le dispararon de arriba hacia abajo. Y cuando tú unes esa información al lugar de los hechos, tú tendrías que pensar dónde estaba parado el agresor para que le diera esa trayectoria. ¿Sí? Estaba en una escalera, en una ventana, o es que la víctima estaba más abajo que el agresor o que el arma más bien. ¿Por qué razón? Y es cuando tú Exacto. dices, ok, tal vez le disparó estando arrodillada la víctima. Sí, Ah, ok, pero además le disparó de frente, arrodillada y de frente. Y ahí es cuando tú empiezas ahí sí a construir desde otros ámbitos qué se necesita para que alguien, qué características psicológicas podrían ser más probables para que alguien tuviera esa frialdad de dispararle de frente a alguien, además claro. arrodillada, casi que es una ejecución. Y si Exacto. encuentras otros elementos químicos, tú dices, ah, no, es que le disparó arrodillada, pero estaba a 1 metro. No, resulta que por las características de la herida le pegó el arma en la frente, o sea, fue a bocajarro. Aquí pasó algo. ¿Qué había en la cabeza? Y aquí ya empiezas, es una venganza, es un mensaje, ¿qué más pasó con el cuerpo que lo hicieron? Pero todo eso debe estar sustentado. ¿M? Claramente. Sustentado científicamente. El problema, claro, y creo que sé para dónde vas, y era lo que yo mencionaba hace un momento, es que se habla tanto de perfiles y de perfiladores que lo que hacen es coger descripciones ajenas y Sí, encajarlas en casos, que eso es un perfil inductivo de coger estadísticas para aplicarlas a un caso, y ahí realmente no se está analizando un caso, se está haciendo perfilación de libro, como yo la llamo, y eso es totalmente. sumamente peligroso porque muchas de esas tipologías, yo las llamo tipologías, perdónenme, soy muy purista. Esas tipologías son de otro tipo de delincuentes, con otros patrones de crianza, con otros contextos culturales, incluso con otro tipo de víctima, y los venimos a encajar acá como si fuera tan fácil. Y sí, habrá unos elementos que puedan coincidir, pero nos falta nuestro sabor local, nuestro color local, nuestro meque particular. Y definitivamente, después de más de 20 años en este cuento de perfilación acá en Colombia, puedo decir que nuestros delincuentes son una cosa muy particular. Creo que es lo más idiosincrático, tristemente, que tenemos. Entonces, por eso es importante analizar el caso a caso, no llegar con fórmulas, y a eso me refiero también con tener unas bases firmes, pensamiento crítico, analítico, capacidad de síntesis, capacidad de observación, que son fundamentales. Sin eso, serás un perfilador de libro, y de Muy esos hay bien. muchos. ¿Tú qué le recomendarías a alguien que esté interesado en esto del perfilamiento criminal? ¿Cuál Ujú. sería tu recomendación? Uf, bueno, lo primero es que no busquen un sitio donde les vayan a enseñar eso, eso y únicamente eso, porque no los hay, al menos en Colombia. Los encontrarán como unas clases, tal vez como parte de un posgrado, quizás, pero en Colombia no existe un programa de formación. En otros países sí, en Argentina, por ejemplo, los hay en el grado de diplomatura, en Europa ya de másters, como llaman ellos, pero no hay un programa formal para esto. O sea que ya de entrada bajémonos de la nube. Segundo, entender que y esto es importantísimo tenerlo muy claro, el perfilamiento criminal no es un reducto, un producto, un bastión de la psicología jurídica. Por supuesto, le aporta muchísimo, pero no, el problema de solo quedarse con la psicología al hacer perfiles es que psicologizas al delincuente, eso difícilmente, como lo mencionaba hace un rato, le va a ayudar al investigador. Al investigador no le sirve que le digan, sí, tiene rasgos paranoides. Al O final, sea sí que que sería reduccionista, ¿no? total, total, total. Y además mira que con el ejemplo que te estaba hablando de las manchas de sangre, la trayectoria balística, se enfatiza el hecho de que se requiere conocimiento en diferentes áreas. No necesitas ser experto, pero sí al menos entender de qué va la balística y qué te puede decir un informe. ¿Qué significa, por ejemplo, un informe de biología en delitos sexuales? Obviamente saber analizar las entrevistas. Muchas veces uno espera, por ejemplo, en delincuentes seriales, uno espera esa firma así espectacular que, mejor dicho, con spray en toda la pared hace una figura totalmente extraña. No, en No. realidad la firma puede estar tan sencilla como en lo que le dice a la víctima, en los apodos, en la forma de tratarla, incluso en la secuencia de la agresión sexual, que primero le hizo esto, luego le hizo esto, luego, en fin, ahí está la firma. Bueno, lo otro es que
la perfilación no depende únicamente de la psicología. Claro, la psicología tiene mucho que aportarle en cuanto al porqué, las motivaciones, los procesos de aprendizaje que son importantes en el análisis del modus operandi, por ejemplo, pero con lo que hablamos hace un momento de las trayectorias balísticas, de los análisis de manchas de sangre, lo que me puede decir una necropsia, yo como perfilador necesito entender, conocer lo que las demás ciencias forenses tienen por darme, por decirme. Y eso me lleva a concluir y a cerrar una idea que planteé hace unos minutos, y es que la perfilación es más propia de la criminología forense que de la psicología jurídica, llámese psicología criminal o llámese psicología criminológica, que eso ya es una mixtura y tan extraña e indefinible que no voy a entrar en ello. Pero el punto es que la psicología no es suficiente. Yo he tenido casos en los que incluso la antropología ha sido fundamental para entender qué fue lo que sucedió. Y hoy en día ese es un campo que se está abriendo. La antropología forense no desde el campo físico, el estudio de los huesos, no, sino de la antropología social, cómo los contextos empiezan a determinar ciertos patrones de comportamiento a propósito del tema de la interseccionalidad, que es un concepto muy propio del enfoque diferencial, de entender qué es lo que nos hace a cada uno de nosotros único. Entonces, eso, si quieren ser perfiladores y están estudiando psicología, bien, van por un tercio de la tarea, les falta el resto. Y segundo, hay que estudiar muchísimo, hay que leer muchísimo, hay que tratar de seguir autores reales. Yo sé que Criminal Minds, Mindhunter, Mindhunt son series muy atractivas, pero realmente más allá de la anécdota, no les va a suministrar muchísima información. Todo lo contrario, se van a volver, si no, perfiladores de libro, perfiladores de series. Ah, es que yo vi en qué tal serie, cuando hacían eso significaba tal cosa. No, y esa es la otra, la principal. No hay recetas para hacer un perfil. Eso te iba a ¿M? preguntar. Eso Cada te iba a caso es preguntar. único. Te iba a Cada preguntar. caso es único. Mira, yo he tenido algunos en los que, bueno, y este ejemplo realmente es muy reiterativo, pero un agresor puede cubrir el rostro de la víctima por modus operandi. Está buscando que no lo identifiquen después, Perfecto. pero otro le puede cubrir el rostro porque es parte de su fantasía. La está Ujú. cosificando y al cubrirle el rostro en su cabeza puede denominarla con el nombre de otra víctima o ponerle en su cabeza, en su mente o otro rostro, en fin. Es el mismo comportamiento con connotaciones diferentes y cada una nos está hablando de un grado de peligrosidad diferente, de la posibilidad de reincidencia. Entonces, no hay reset y por eso es que es importante estudiar muchísimo, fuentes serias. Ya hoy en día hay muchos artículos que exploran esas tipologías, pero ya a otro nivel, ya hay evaluaciones psicológicas forenses importantes de grupos poblacionales interesantes, pero recordar, eso no es un perfil, es un insumo para entender cómo puede funcionar cierto tipo de delincuentes. Yo pensaría que así por encima, que de por sí ya es denso, ¿no? Es decir, yo estudiar psicología para ser perfilador y que me digan que no. Pero es la verdad, es la verdad. Totalmente. Si queremos hacer un trabajo ético, la invitación es precisamente ella. Tú en un principio nos hablabas de la geografía, ahora mencionas la antropología, mencionaste la medicina. Es decir, convergen un sinnúmero de disciplinas que aportan a esto del perfilamiento. Es un Así error, es. y siempre lo he dicho en escenarios de educación que comparto contigo, es un error que nosotros siempre nos quedemos con una sola fuente de información, porque uno, somos reduccionistas y dos, vamos a hacer informes tipo. Entonces tenemos un perfilamiento tipo, es decir, este se repite constantemente y cada sujeto tiene una particularidad que, como tú muy bien lo mencionabas, pues eso implica o no un modus operandi, eso implica o no cómo encuentro la escena, eso implica o no cómo se mueve este presunto agresor. Entonces es importante para todos los que nos están viendo centrar, y eso también es una invitación ética, el trabajo en virtud del aporte técnico-científico que se pretende hacer desde el perfilamiento como disciplina científica. Hay distintos soportes teóricos epistemológicos que pueden aportar al perfilamiento alejado de algo tan ficción como puede ser una serie, y hay muchísimos errores en perfilamiento que han cobrado un sinnúmero y que tienen un sinnúmero de consecuencias negativas, sobre todo porque hay una casi que una irresponsabilidad para quien yo estoy formando y quien me está viendo. Yo no sé quién me está siguiendo, ¿sabes? Yo no sé quién está viendo eso que yo hago y estoy vendiendo humo frente a algo que no responde a perfilamiento. Y es Eso un te iba a error que se decir, comete. total, total. Detrás de esto, y creo que la reflexión que estás haciendo es sumamente importante. Este tema tiene mucho de espectacular,
Además, porque se asocia con el tema de asesinos en serie, delincuentes seriales, y con el tiempo esos conceptos se han hecho muy populares. No hay sino que pensar en lo que sucedió con la serie de Dahmer, Mm. que pues yo sí debo reconocer que me pareció interesante desde el punto de vista visual, el tratamiento, sobre todo, y es lo que más rescato, y lo dije en mis redes en algún momento, lo que quisieron hacer con el tema de las víctimas, hablar de ellas, que se supiera. De hecho, hay un capítulo centrado, si no estoy mal, es el sexto, únicamente centrado en una de esas víctimas. Y ese también fue el pivote para empezar a hacer énfasis en las demás. Un capítulo posterior que ya se centró fue en los vecinos y en el impacto que implicó. Otro fue en el papá de Jeffrey, todo lo que significó para este hombre. Y luego retoman con las víctimas en el escenario de juicio, que fue algo sumamente dramático, muy fielmente representado, que lo cual pues motivó también el malestar de muchas víctimas, de familiares de víctimas. Pero a lo que voy es que hoy en día hay que trascender, como tú dices, de lo espectacular y entender que hay una responsabilidad social, hay una responsabilidad profesional al hablar de estos temas, hay una responsabilidad social frente a qué es lo que vas a transmitirle, compartirle a las personas. Y dentro de esa responsabilidad social que viene la ética, está la ética inmersa, está el hecho de ver que ese evento no fue un uno a uno, no fue el agresor y la víctima, sino que hubo muchos mundos orbitando alrededor de lo que pasó entre ellos dos, y que lo que uno puede hacer, como tú bien lo dices, puede tener impacto nocivo en muchísimas personas si no te das cuenta. Eso sin mencionar que si te lanzaste de perfilador y te están pidiendo un informe, pues digamos que hoy en día las autoridades, los grupos de la ley en Colombia tienen sus propios analistas de comportamiento criminal. Eventualmente se puede solicitar este servicio desde la defensa como un contraperfil, y eso puede tener implicaciones muy fuertes y muy importantes en el escenario de la investigación, en un escenario de juicio, si es que se llega allá. Por lo tanto, esto no se queda como en Criminal Minds, que capturan al malo y ya todos nos vamos en el avión. No, esto es de tiro largo y uno nunca sabe realmente un error que le puede costar no solo a uno, sino a los demás. Gracias, Edwin. Edwin, ya para finalizar, he visto que tienes un libro, Boceto. ¿Cuál es tu aporte con este texto? ¿Dónde lo podemos encontrar para que nosotros podamos leer y conocer este aporte científico que tú estás haciendo desde este libro? Ok, pues Melissa, gracias por permitirme hablar del libro. Este es un documento que salió hace un par de semanas ya. Es una reedición de un libro que ya se había publicado en el 2007. Sin embargo, al decir reedición no significa que contiene lo mismo. Es una mirada a la luz de los años, la experiencia, el estudio de un caso ocurrido en Bogotá en 1986. Básicamente fue un hombre que mató a 28 personas en tres lugares diferentes. Fue toda una narrativa criminal, como yo la llamo. Y el tema con este caso en particular es que, bueno, a diferencia de lo que hablamos de los perfiles, que yo no tengo ni idea quién es el agresor y por eso hago un bosquejo, una descripción, aquí sí era claro quién cometió los homicidios, pero fue una secuencia de eventos tan atípica en nuestra criminalidad, pese a los años. Es un caso único, es un caso, y yo lo digo así, es un caso de un individuo que nos importó una violencia que no era nuestra, de hecho todavía no es nuestra y pido a Dios que no sea nuestra, que es la de los tiroteos masivos, los asesinos de masas, como los suele clasificar Vicente Garrido. Y ese caso tiene varias aristas. Lo que hizo con su madre, la forma en que la mató, tiene un significado. Y ahí es cuando vienen las herramientas de las ciencias forenses, del perfilamiento criminológico, para entender, bueno, ¿por qué a ella de esta manera? ¿Qué implica esto en cada una de las una, dos, tres, cuatro escenas diferentes en donde mató? Si tú me preguntas cuál sería el aporte, lo primero que te voy a decir es que algunas personas a lo largo de estos años, y a propósito de lo que decía hace un momento de las reflexiones que hacíamos sobre la ética, me llegaron a criticar porque me señalaron de hacer apología al delito. Sin embargo, creo que como colombianos nos hemos acostumbrado tanto a la violencia, más no a entenderla.
o a querer entenderla. Entonces mataron a 20, mataron a uno, o sí, ya, pero no queremos saber exactamente por qué. Creo que en eso estamos con unos vacíos muy grandes, porque todo lo solucionamos. Fíjate lo que pasa en las noticias. Hoy en día muchos homicidios se justifican, no, se explican, entre comillas y cursiva, con la Sí, palabra un hecho de intolerancia. sí. ¿Es en serio? O sea, me voy a robar tu expresión, estamos reduciendo un homicidio a algo tan vago como intolerancia. ¿Realmente es intolerancia? Yo creería que neurobiológicamente ahí hay un tema ya de control de los impulsos, hay un tema cultural de fondo. No es solo porque no se aguantó que le respiraran encima o que le cerraran en el carro, no, acá hay un tema neurológico, psicológico, cultural de fondo, pero a nosotros nos gustan son las respuestas sencillas. Y este caso, este estudio, este libro, viene precisamente a abordar no las respuestas sencillas. Y lo que yo he dicho es que si buscas en ese libro una única explicación, la causal, la determinante de por qué este hombre hizo todo lo que hizo, difícilmente te la voy a dar. Te voy a dar todo el paquete y muy seguramente se me estarán quedando muchas otras por fuera. Entonces, esa es la intención con el libro. Además que sobre el caso, a diferencia de, por ejemplo, Luis Alfredo Garavito y otros asesinos en serie, hay mucha literatura. Este, que es un asesino de masas muy nuestro, que es además una mezcla entre asesino de masas y un asesino itinerante, o sea, es una mezcla bastante atípica, viene a llenar ese espacio, ese vacío en el conocimiento, ¿sí? Porque a nosotros nos pasan muchos casos, pero no los estudiamos. El libro se consigue con la editorial Quillango Editores, ya se consigue a través de Busca Libre. Pues la idea es que también se convierta como en ese aporte a este mundo criminológico en Colombia, que hasta ahora empieza a asomarse, hasta ahora empieza a gatear, pero ciertamente nos está haciendo mucha falta leerlo. Hablo del mundo criminológico, no del libro, aunque el libro también, pero que haya aportes muchos más efectivos y explicaciones más científicas que superen reduccionismos realmente tontos como fue por intolerancia, fue por celos. No, Totalmente de detrás de acuerdo. eso hay mucha historia que necesitamos entender para prevenir, obviamente. Bueno, Edwin, muchísimas gracias por este espacio, por esta ilustración tan importante. Gracias por regalarnos esta casi clase de perfilamiento criminal, por estas últimas reflexiones y por supuesto por tu recomendación final. Es un gusto para mí contar contigo en este espacio. Bienvenido siempre y ojalá podamos en algún momento coincidir y trabajar de la mano respondiendo éticamente a lo que se requiere desde la psicología y cómo nuestro trabajo como psicólogos puede aportar a minimizar estos o a explicar estos contextos violentos más allá de frases típicas que en efecto reducen la realidad Ujú. social del país. Muchísimas gracias, Edwin, y es un gusto para mí tenerte en este espacio. No, Melissa, el gusto fue para mí, de verdad, muchas gracias por la invitación, gracias por darme la oportunidad de hablar de algo que me fascina, me Sí, encanta y que me genera mucho cuestionamiento frente a lo que no hay y a lo sí. que sí hay, y que sean estos espacios la oportunidad para, bueno, vamos a aterrizar conceptos, vamos a definir las cosas, vamos realmente a construir un cuerpo sólido de conocimiento que sea casi un norte, pues es fundamental. Y sobre esa base es que te deseo muchos éxitos. Si Gracias. no se han suscrito en este momento, me hacen el favor, los invito de todo corazón, con todo cariño, a que se suscriban, activen la campanita, Y porque me anticipo, no sé lo que vendrá más adelante, pero ciertamente va a muchas estar muy cosas. bueno. Muchas Muchas cosas, cosas, sí, ok, buenísimas de ahí formación está. y de capacitación para todos ustedes. Muchísimas Ahí gracias. está. Entonces, yo veré, ahí nos estaremos viendo. Y nada, Claro que Melissa, sí, mis mejores deseos, bendiciones para todos y nos veremos en el camino, claro que sí. claro que sí, muchísimas gracias.